caballeros, bienvenidos a Forjando tu Espada una vez más. Acabamos de apagar las cámaras y los micrófonos, pero mi hermano estaba escuchando por ahí y pues lo conectamos, le abrimos el micrófono para que le pueda hacer preguntas a mi padre y podamos tener una buena discusión, dialogue, lo que lo quieran llamar. Ahí está Omar, bienvenido a Forjando tu Espada. El micrófono está abierto. Sé que mencionaste que si no conoces al Señor, no tienes el Espíritu Santo. Mi pregunta es, una persona que no sabe nada completamente, ¿no tiene el Espíritu Santo? Para tú tener el Espíritu Santo, o sea, recibir el regalo, el don del Espíritu Santo, tú tienes que haber creído en Jesucristo. Claro está, si una persona no ha recibido el Evangelio, por eso es que Dios mismo, Jesucristo, en el Nuevo Testamento se habla de que no podemos tener el Evangelio encubierto, ¿verdad? Porque entonces se seguirían perdidos. ¿Ok? Pero también la pregunta es buena y es difícil de contestar, pero vamos a ver una cosa. Nosotros tenemos que saber y entender que Dios es soberano, que Él hace como Él quiere. Y por ejemplo, mira, en Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, ¿verdad? Dios mismo le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Te quiero decir con esto es que nosotros, aunque no sabemos qué va a pasar con esas personas que nunca conocieron a Jesucristo, pero dentro de la soberanía de Dios, y Dios siendo un Dios de amor, un Dios de justicia y un Dios santo, de alguna manera Él va a juzgar a esa gente. O sea que esa gente no van a ser juzgados con las mismas reglas, las mismas plataformas. Eso es un ejemplo. Un maestro que esté corrigiendo exámenes no va a corregir un examen de alguien como yo, como va a corregir el examen de un niño autista. Exacto. Más o menos, para ponerlo en arroz y habichuela, eso es lo que me estás diciendo. Sí, o sea, es difícil de contestar la pregunta. Sí, básicamente... Pero nosotros debemos entender que Dios es soberano. Mira, hay otro pasaje de la Biblia que habla sobre esta característica de Dios. Dice, pero esto está en Mateos 5, 44 y 45. Lo que leí anteriormente está en Romanos 9:15. Y dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen y hacer bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos y hace llover sobre los justos e injustos. Dios es soberano, Dios va a hacer como Él quiere. Nosotros no podemos juzgar, nosotros los hombres, no podemos juzgar. Yo no te puedo decir esa persona va a ser salva o no va a ser salva. Dios dentro de su soberanía, por culpa nuestra, porque es por culpa de la iglesia, a no llevar el mensaje del evangelio. ¿Verdad? Pues Dios mismo dentro de su soberanía algo va a hacer con esas personas que nunca escucharon el evangelio. Okay. También entramos también en una parte que dice que Jesucristo descendió a las partes bajas. Pero eso es un podcast que puede coger como 2 o 3. Porque él se presentó a los que ya murieron. ¿Ves? Entonces, ahí es que se hace la diferencia entre antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Y por eso es que tenemos que llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Para que no hayan personas que no conozcan de Jesucristo. Sí, básicamente vas a ser juzgado por lo bueno y lo mal que has hecho en tu vida. Podemos decir que una persona que muere que nunca, bueno, vamos que está en una isla aislada y conoció otras cosas y nunca se le enseñó, nunca llegó el evangelio allí, pues
podemos entender que Dios, dentro de su soberanía, dentro de su justicia y de su amor y su misericordia, Él va a atenderlos de alguna manera a ellos. Pero nosotros no somos quien, la Biblia tampoco es muy clara. Pero podemos entonces relacionarnos o llevarlo al punto, Dios es soberano. Y Dios hace caer la lluvia, que la lluvia es bendición sobre malos y buenos, pues de alguna forma Dios va Sí, a bregar con esa gente. cuando llegue el momento preciso. Otra pregunta. Gente que ha sido criado en una religión desde pequeño y no conoce otra, o no ha tenido el... Sí, vamos a decir religiones. Gente que a lo Musulmanes. mejor se criaron en Utah toda su vida, donde están los mormones o los musulmanes o sí, que solamente han sido expuestos a esa religión. Ok, esta es una pregunta bastante difícil, pero es lo que yo dije desde un principio. Dios se ha revelado al hombre de diferentes maneras. Por ejemplo, la religión musulmán, pues ellos hablan de Jesucristo. Y yo creo que Dios se le puede revelar. Y yo he sabido testimonios de que el mismo Espíritu Santo y se ha revelado a muchas personas que son musulmanes y ellos han venido a los pies de Cristo. Pero es como digo, la misma palabra dice que ningún hombre tiene excusa, porque a través de la misma naturaleza Dios se ha revelado. Y estas personas que tienen otras religiones tienen ya un fundamento y pueden buscar más allá de lo que es. Y Dios se les revela a ellos a Sí, través de la pero palabra de muchas maneras. ¿tú no crees que ellos confuse a lo que ellos han estudiado a lo que es Jesucristo? Sí, porque es que todo va a depender. O sea, vamos a poner, tú dices los mormones, ¿verdad? Los mormones, ellos tienen un fundamento, que es la Biblia. Lo que pasa es que supuestamente el que lo fundó, que no me acuerdo el nombre ahora, recibió una revelación de un tal, un ángel, no me acuerdo si era Moroni, que supuestamente le dio una revelación de una... Y él empezó a escribir. Sí, Joe Smith o algo así. Ajá, Joseph Smith. Y empezó a escribir, supuestamente, lo que le fue revelado por ese ángel. Pero la misma Biblia advierte, no te dejes llevar ni por ángeles, ni por cartas, ni por... ¿ves? Sino por lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde viene esa desviación. Igual que los testigos de Jehová, igual que todas estas religiones diferentes, han sido lo mismo. Sí, pero ¿sabes? Hay mucha gente, como tú dices, Jesucristo se revela de diferentes formas. Un musulmán, Prophet Muhammad, ¿verdad? Si yo he estado ahí con el profeta Muhammad, ¿verdad? Cuando se me revela algo, tú no, ¿sabes? They're gonna get confused con quién es quién se está revelando, ¿no? Ok. De ahí volvemos otra vez a la premisa de que Dios es un Dios personal. He's going to talk to you like a father to the son. O sea, como un padre a hijo. Dios se revela de muchas formas a través de la palabra, la naturaleza, te habla. Y yo entiendo lo que tú estás diciendo. Pero jamás y nunca van a confundir al profeta Mohammed con Jesucristo. Jesucristo es Jesucristo, es el único y el verdadero. Y Jesucristo murió y resucitó. Jesucristo es Dios. Tú sabes, él va a hacer la diferencia. Él no va a permitir que... Por eso es que si vienes a ver, el mundo no rechaza a Dios como tal. La mayoría de la lucha que ha habido en contra de la fe cristiana es por Jesucristo. Porque ninguno quiere aceptar a Jesucristo. Sí, que la discusión en sí no es que Dios no exista, sino que Jesucristo es profeta o es Dios, o a qué vino, a qué no vino, que esa es la discusión que la mayoría de la gente tiene, que no es que
Dios no exista. Aún dentro del pueblo, aún dentro del pueblo de Israel, el 98% de los judíos en Israel no creen en Jesucristo. Y atacan a los que se atrevan a hablar de Jesucristo públicamente Bueno, no creen en Jesucristo como hijo de Dios. como hijo de Dios. Exactamente. Pero tú vas a Israel y hablas de Jesucristo y vas a tener problemas. ¿Entiendes? El problema básico de la persecución siempre ha sido por Jesucristo. Y Jesucristo lo advirtió. Por mi nombre van a ser perseguidos, por mi nombre te van a matar, los van a rechazar, los van a vituperar. Los católicos creen en Jesucristo. Sí, ellos creen en Jesucristo. Pero ellos también, una pregunta, ellos adoran también a los santos. Ellos también tienen esa mala costumbre, sí. Y en eso están mal, en esa parte. Sí, porque lo que pasa es que la misma Biblia dice que el único que intercede entre Dios Padre y los hombres es Jesucristo. No hay santo, no hay Virgen María, no hay nadie entre medio que intervenga por nosotros. Ellos entienden que como una persona es santa, porque la Iglesia misma católica lo clasifica como santo, pues que Él puede interceder delante de Dios por nosotros. Jesucristo murió para rasgar el velo, o sea, abrir eso que nos detenía de nosotros tener acceso directamente a Dios, Ujú. y a través de Jesucristo nosotros tenemos acceso directamente a Dios. Sí, por ejemplo, aquí encontré en Deuteronomio 5:8. Dice, no te harás ídolos, no adorarás imágenes, sean de hombre, mujer, de aves, de animales o peces. No te inclinarás delante de una imagen alguna para adorar de ninguna forma, porque yo, el Señor Dios, soy un Dios celoso. So, esto es una relación entre tú. Es una relación personal con Dios. O sea, y aunque tú no conozcas a Dios, va a llegar un momento en tu vida que tú vas a decir, Gracias, Señor. vas a levantar tus ojos al cielo. ¿Por qué? Porque estás buscando una respuesta de ese ser supremo. Bueno, damas y caballeros, eso fue un corte por encima de lo que acabamos de hacer. Gracias por sintonizar. Si no nos estás siguiendo en las diferentes plataformas, síganos, que tenemos más contenido para venir. Gracias, que Dios los bendiga y que se mantengan saludables. Dios los bendiga.